pues Isabel Centeno es una tan pequeña que hace muchos años se fue a vivir a Monterrey y Isabel estudió en la Universidad del Noreste pensando que quería dedicarse al área de humanos, lo cual hizo por muchos años y así fue que llegó a Monterrey. Y después empezó a encontrar gusto, pasión e interés en el área de la salud. Isabel es inquieta, le gusta aprender, le gusta relacionarse con otras personas y tiene como una especie de adicción por los nuevos retos, por las cosas que ponen a prueba sus habilidades. Bueno, ya fue hace algunos años, a lo mejor entre 12, 14 años aproximadamente, que llegó el cáncer a mi familia. Primero con cáncer de mama en mi mamá, que ahí fue donde empecé a relacionarme más con el tema, porque ella entró a una asociación y empecé a relacionarme con otras mujeres que tenían cáncer de mama. Y después porque me dio a mí. Y después porque le volvió a dar a mi mamá. Entonces, digamos que una vez que llegó el cáncer de mama no se ha ido del todo. Y desde el principio me pareció que aunque se avanzaba mucho en la medicina y en la ciencia y en la investigación para tratar este padecimiento, las emociones, la psicología de la enfermedad iba muchos pasos atrás, ¿sí? A pesar de que se trataba cada vez mejor, yo lo veía porque entre un diagnóstico, por ejemplo, el de mi mamá y luego el mío y luego otra vez el de mi mamá, había muchos avances en la medicina, muchos avances en cómo se trataba el padecimiento y sin embargo a nivel apoyo emocional seguía sin considerarse algo tan importante. Entonces yo pensé que quería aprender más de eso para poder apoyar a quienes pasaban por lo mismo que nosotros estábamos pasando. Así fue como llegué. A mí algo que siempre me parece muy retador es poderles, vamos a decir, o que encuentren, poderlos apoyar a que encuentren un propósito y un propósito en el seguir viviendo y esperanza. Cuando alguien está al final de sus días lo sabe. A lo mejor hace muchos años se creía que no, aunque en realidad yo siempre he pensado que sí se sabía, pero se guardaba mucho más en secreto. Pero la persona lo sabe y a veces es difícil ayudarle a que encuentre esa razón para seguir viviendo, sobre todo si los síntomas no se están manejando bien. Entonces, por eso me parece muy importante siempre trabajar de la mano de un equipo multidisciplinario para trabajar varias cosas al mismo tiempo, porque no solo es lo psicológico, social y espiritual, sino que también pues lo bien o mal que la estás pasando físicamente tiene mucho que ver. Entonces, para mí eso sigue siendo muy retador. Y lo otro, que tal vez va primero, pero lo dejo al final porque a lo mejor me da más miedo, es el hecho de que me confronta con mi final de vida, me confronta con mi propia muerte y con mi vulnerabilidad. Entonces, esas dos cosas creo que me siguen pareciendo retadoras y seguramente siempre me lo van a parecer. Fíjate, eso pues ha sido muy interesante porque en realidad empezó muy casual. Fue gracias a que una amiga una vez nos pidió que para una revista escribiéramos un fragmento de nuestra vida y yo escribí el mío y me pareció muy liberador haberlo escrito
Y me puse a investigar, dije, esto nunca lo había experimentado, ya llevaba tiempo siendo terapeuta y nunca había encontrado, nunca había pensado en la escritura como un medio. Y me puse a investigar y como siempre me pasa, cuando a mí se me ocurre algo, ya mucha gente lo pensó, lo vivió, lo experimentó, ¿verdad? Entonces hay mucha literatura, no mucha, debería de haber más, porque es algo que nace al mismo tiempo que la terapia hablada, la tradicional. Sin embargo, pues lo que es la terapia convencional de hablar ha crecido mucho en cuanto a su desarrollo y su manejo. Y la escritura es a partir aproximadamente de los 80s, cuando se empieza a investigar de una manera más seria. Entonces, a partir de ahí ha tenido un crecimiento importante. Y empecé a explorar con ejercicios, con talleres, pues la gente me decía que se notaba mejor. Algunos me decían, tenía dos casos que me gustaban mucho, tanto el que se le ocurría llevar sus escritos con su terapeuta, como el que el terapeuta le decía, o sea, llegaban a mis talleres porque sus terapeutas les habían dicho, te sugiero escribir. Entonces, no solo encontré que puede ser una herramienta que no sustituye el apoyo de un profesional, digamos, sobre todo si tenemos algo importante, pero sí nos ayuda a tener bienestar y es una herramienta muy sencilla. Necesitas un lápiz y un papel o en el mismo teléfono. Entonces ahí se me ocurrió hacer talleres y todo y dije, bueno, le voy a poner mi nombre, mi marca para seguirlo trabajando y hacerlo crecer. En Unidas Contigo tuve la oportunidad de trabajar casi en todos los frentes, porque llegué como familiar de paciente, luego yo fui paciente, luego fui presidenta, apoyé en los grupos de autoayuda. Entonces, pues digamos que así fue, como me fui involucrando y empecé a participar en el consejo. Yo ahora, mis dos roles en esta fundación tienen más que ver con educación y con la atención psico-oncológica de las pacientes. Digamos que estos son como los dos roles en los que ya llevo un tiempo y se acomoda muy bien con otras funciones que tengo en otros trabajos. Y en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross empecé como docente, empecé a dar talleres y sigo, o sea, estoy en el consejo, pero además sigo participando como docente en los talleres. Se dan diplomados, se da un diplomado en psico-oncología, en tanatología, y en todos esos tengo la oportunidad de participar. Precisamente en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross es donde trabajo mucho con terapeutas, con médicos, que son los que buscan este tipo de talleres. Y bueno, me da mucha satisfacción porque en realidad la asignatura emocional en las escuelas de medicina y en otras profesiones de la salud igual ha ido como muy atrasada. Cada vez se entiende más que es muy importante el trato, la compasión y demás, pero ha costado incorporarlo. Y bueno, ahí. Y ahorita estoy en un equipo multidisciplinario en un hospital y estamos justo por arrancar pues como esta parte psico-oncológica para médicos, o sea que los médicos reciban pues digamos que esta información sobre cómo dar las malas noticias, cómo comunicarnos con el paciente, cómo hablar de la sexualidad, etc. Es muy, muy importante, muy importante. La medicina se ha enfocado mucho a la parte física, biológica, y por mucho tiempo, cada vez menos, pero por mucho tiempo, la persona se ve más como un enfermo o como un padecimiento que como una persona en sí. Una persona que tiene sueños, ilusiones, frustraciones, preocupaciones. Entonces, el hecho de poder pues capacitar más a los profesionales de la salud
para esta etapa final y para muchas otras. Tener esa sensibilidad, esa empatía, esa escucha es muy importante, y en las escuelas a veces, no digo que siempre, pero a veces se deja de lado. Y fíjate que no creo que solo, y a lo mejor ahí no lo sé, no solo es dar información, sino que es como los terapeutas. Los terapeutas, para poder ser terapeutas, tenemos que ir a terapia. Se requiere un crecimiento personal para poder apoyar a alguien. El médico igual, el médico atiende pacientes para poder ser médico, va a prácticas y demás. Pero ¿qué tanto desarrolla su parte emocional? Y cuando tú te confrontas a alguien que te recuerda algo, que te remueve algo, a lo mejor no vas a actuar de la mejor manera porque no lo trabajaste, ¿no? Entonces, no es solo que se les expliquen cosas, sino que pues se les hagan vivir, digamos, situaciones, que los hagan crecer, para que puedan manejar estas situaciones difíciles y que son humanas totalmente. No sé, porque la parte, digamos, clínica, la parte de estar cerca de los pacientes, aunque me cueste trabajo y me reta, pienso que la voy superando, ¿no? Poco a poco. A lo mejor al principio le saco la vuelta a algunos tipos de pacientes y otros les entro muy rápido porque me sé con la habilidad y no me preocupa tanto. Lo que a veces me cuesta son las partes administrativas de los entornos, los sistemas en los que están inmersos la atención. Me desespera que no se atienda bien a alguien, me desespera mucho cuando llegan pacientes y me cuentan cosas que pasan en otros hospitales o en otros lugares. Eso me genera mucha impotencia, indignación, digamos que eso, la burocracia de algunos sistemas de salud. Y sabes que no solo la burocracia, sino también la disparidad. El hecho de que no todos tengamos derecho a la misma calidad de medicina, a la misma calidad de cuidado, a veces por la colonia en la que nacimos, por la familia en la que crecimos, y obviamente por la economía que conlleva esa familia y esa zona postal en la que crecimos. Eso es lo que me cuesta mucho trabajo, y no voy a dejar de luchar desde donde pueda para que trate de ser menos desigual la atención. La realidad es que he tenido la oportunidad de trabajar con varios países en colaboraciones. Hice una colaboración en Canadá, en España tengo buenos colegas con los que trabajamos proyectos juntos, en Estados Unidos también. Básicamente llego ahí porque participo en asociaciones. Digamos que son dos cosas. Participo en cuanta asociación me parece que tiene que ver con mi carrera, como la de psico-oncología. Estoy en la Asociación Internacional de Psico-oncología, en Susan G. Komen, que tiene que ver con cáncer de mama. Toda asociación que yo vea que tiene relación, participo. Y también levanto la mano cada vez que hay algún proyecto. A veces no me da el tiempo, es real, ¿verdad? A veces levanto y digo, ay, ¿cómo me involucré en esto? ¿A qué hora lo voy a hacer? Pero bueno, lo intento y muchas veces lo logro, y eso hace que pueda yo participar con otros países, y eso lo que me da a mí, porque siento que recibo más de lo que doy, es justamente el tener otras perspectivas, entender otras maneras de trabajar, aprender de otros sistemas de salud, y bueno, es algo a lo que yo invitaría a las nuevas generaciones, que no se queden solo en México, no que tengan que irse a otro lugar a estudiar ni nada. Yo en realidad todo lo he hecho aquí, pero los estudios los he hecho combinados con universidades de España, porque pues encuentro muy valioso la perspectiva de un país que, al menos en las personas mayores y en psico-oncología, en este caso España, también Canadá, tienen mucho avance con respecto a México.
Así los percibo y creo que les tenemos mucho que aprender. Nosotros tenemos nuestras cosas y nos tienen también algunas cosas que aprender. Digamos que visibilizar a las personas que están al final de la vida, escucharlas, y cuando digo escucharlas, y esto pasa mucho, es que a veces a las personas al final de la vida se les invita a seguir tratamientos, en el caso de cáncer en particular. Y se han hecho algunos estudios donde se ve que casi hay personas que fallecen y la semana anterior tuvieron quimioterapia. O sea, no hay, a veces en un buen afán, ¿verdad? De que las personas se traten y con la esperanza que no quieres soltar de que la persona se cure, aun cuando ya se ve que no hay una cura, se someten a tratamientos a veces presionados por la familia, por la sociedad o por ellos mismos. Y yo invitaría a la sociedad a escuchar a los pacientes, saber qué quieren ellos, cómo desean vivir al final de sus días. Y a veces no va a ser lo que nosotros queremos oír. Muchas veces no va a ser lo que queremos oír porque queremos que luchen hasta el final, pero respetarlo, escucharlo y respetarlo. Bueno, recientemente ingresé a un hospital del sistema TecSalud aquí en Monterrey y estoy en un equipo multidisciplinario de cáncer de mama. Eso fue desde octubre, realmente tiene muy poquito tiempo. Y también voy a explorar de nuevo, siempre me ha gustado mucho la docencia, pero voy a explorar de nuevo el dar clase en la carrera de Psicología de la Salud. Y en el tema de escritura terapéutica, cada año publicamos un libro, un grupo de escritores que yo convoco. Este año ya está por salir nuestro libro, que fue del año pasado, pero nos hemos retrasado por temas de la pandemia y yo creo que lo vamos a presentar próximamente. Y estoy desarrollando instrumentos de escritura terapéutica que estoy poniendo a la venta, ejercicios como muy específicos para situaciones muy particulares, ¿sí? Duelos muy específicos, preocupaciones específicas que se puedan descargar de internet a un precio muy accesible y que la gente lo pueda hacer desde casa y qué bueno que pudiera ser un apoyo para alguien que está en terapia, pero si no, pues es una manera de expresarnos y tener algo que la verdad en español casi no hay así. Y pues bueno, ya tengo mi tiendita en virtual y en mi página también pueden acceder a la tienda. Vuelvo a invitar a escuchar al paciente, a escuchar qué es lo que necesita, a respetar lo que el paciente decida, a no jugar el juego de soy fuerte, que es algo que todos de manera natural intentamos porque es algo que nos ayuda a seguir caminando cada día, entonces no está mal ser fuerte, pero a veces en ese no mostrar nuestra vulnerabilidad se paga un precio muy alto eventualmente, a veces no durante los tratamientos, a veces no al principio, pero en el continuo del cáncer sí se paga un precio emocional. Entonces, como en casi todas las cosas, es un término medio, no se trata de estar derrumbado emocionalmente todo el tiempo, pero es ser fuerte yo y entonces yo me hago la fuerte y mi familia se hacen los fuertes y nadie habla de la situación. A veces se pierde una oportunidad de comunicarse, de ofrecerse cariño y pues sería la invitación que yo haría, como a darse permiso de ser vulnerables y de sentir.